Muy bien, vamos a orar y luego comenzamos con el sermón de este domingo. Padre Celestial, te damos las muchas gracias por permitirnos reunirnos. Gracias por esta libertad que tenemos en nuestro país, en nuestra ciudad, de abrir las Escrituras y poder leerlas y ser ministrados por ellas. Gracias porque tú nos ayudas a destinar tiempo para pasar aquí en comunión con los hermanos, alabando, adorando tu nombre, y al estar expectantes de lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Por eso te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nos esté ayudando, nos esté abriendo el corazón, que esté iluminando nuestra mente para poder entender tu palabra. Pero no tan solo entenderla, sino poder aplicarla a nuestras vidas y ser bendecidos con ella. Padre Celestial, queremos rogar por las almas que están presentes el día de hoy, para que ellos puedan salir bendecidos de este lugar, sabiendo, conociendo que no es en vano congregarse, que hay bendición de parte tuya para los creyentes obedientes que se congregan. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que anhelamos que pronto venga. Amén. Hechos capítulo 4. Recuerdan que habíamos estado enseñando el domingo pasado de aquella gran sanidad que había recibido aquel cojo. Y cómo el apóstol Pedro dio un discurso allí en el pórtico de Salomón, un discurso que fue impactante. Habíamos dicho también de que este milagro había sido notorio, en gran manera. Podríamos decir que toda la ciudad conoció este milagro y se vieron atraídos a estos hombres que habían hecho este milagro. Vamos a leer versículo 1 en adelante. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos, entonces, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a leer todo el capítulo, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Un capítulo fascinante, ¿no? Sobre todo la última parte, que ya nos tocará en su tiempo poder desarrollar y poder aprender sobre lo que la palabra del Señor enseña. Vemos cómo estos hombres, siervos del Señor, Pedro y Juan, luego de haber sanado en el nombre del Señor a este cojo y de haber dado uno de los discursos más impactantes del apóstol Pedro, es confrontado de manera inmediata por un grupo de religiosos que vinieron a ellos con un temor muy importante para este grupo de, como recién decía, de religiosos. Yo me preguntaba cuando leía entre los versículos 1 al 4, ¿por qué los sacerdotes y los saduceos se resintieron del discurso de Pedro? Fíjense que dice, hablando ellos al pueblo, está hablando de Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En esa época ustedes saben que el Imperio Romano había abarcado casi todo el mundo conocido, y parte de lo que era el territorio del imperio estaba allí Israel, lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Y ellos habían delegado, Roma había delegado en cierta manera, que la seguridad del templo, de ese lugar religioso, esté a cargo
del mismo pueblo de Israel. Por eso dice que los sacerdotes vinieron con el jefe de la guardia del templo. Había una guardia allí. Y los saduceos. Y escuchen cómo vinieron. Resentidos. ¿De qué? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por un lado, en primer lugar, ellos venían resentidos de que estos hombres, que no tenían ningún tipo de credenciales, ni que eran aprobados por ellos para enseñar, es decir, que no eran rabinos, estén haciéndolo. Y por otro lado, que ese mensaje que enseñaban tenía como centro la resurrección de Jesús de entre los muertos. Este tema, la resurrección, era un tema controversial en lo que eran los dos grandes grupos de religiosos de esa época. Por un lado tenemos los saduceos que se mencionan aquí, pero también estaban los fariseos. Los saduceos, en cierta manera, eran la mayoría, por decirlo de alguna forma muy sencilla. Mientras que los fariseos eran minoría, comparando estos dos grupos. Los fariseos creían y enseñaban de manera teórica la esperanza de la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían esto, ni tampoco enseñaban, sino todo lo contrario. Entonces Pedro y Juan, al estar predicando y tocar un tema que era controversial en estos dos grupos de religiosos, se ponía en peligro algo que era muy importante para ellos. El mensaje cristiano aseguraba que una persona ya había resucitado. Era una gran amenaza, como decía, porque amenazaba la seguridad de los saduceos de ser los líderes del pueblo. ¿Se imaginan que el pueblo escucha a dos hombres que hicieron una señal, un milagro apostólico impresionante de un hombre que estuvo más de 40 años postrado y que ahora lo ven caminar, saltar, adorar a Dios? Quizás algunos fueron testigos oculares de cuando Pedro tomó la mano del paralítico y lo levantó. Y ahora están hablando de la resurrección de los muertos y dicen que ya hubo uno que resucitó, que fue el primogénito en la resurrección, que se llamaba Jesús, y alguno quizás seguramente lo escuchó hablar, lo escuchó enseñar, quizás recordó cuando el Señor purificó el templo haciendo aquel azote y corrió a todos que vendían animales y cambiaban dinero. Sin duda que el pueblo iba a volcarse a creer y a seguir a los fariseos. Y los saduceos dijeron, no podemos permitir esto, porque está amenazando nuestro liderazgo en el pueblo. ¿Y saben cómo se resume esto, hermanos? Amor al poder. Los saduceos no estaban dispuestos a negociar el poder que tenían por causa de un discurso que hablaba de la resurrección de los muertos. Una vez un pastor nos enseñaba a los jóvenes y nos decía que teníamos que tener cuidado con tres cosas. Y él las enumeró utilizando la misma primera letra. Las tres empiezan con P. Dicen jóvenes, y esto es extensivo a todos, nos solía decir, tienen que tener mucho cuidado con el amor al poder, porque es como una enredadera que crece en el corazón y tapa todo, y después es difícil sacarlo. ¿Alguna vez intentó sacar una enredadera? ¿Vio cómo está bien prendida? Bueno, lo mismo pasa con el amor al poder. En segundo lugar, él nos decía, tengan cuidado con el amor a la plata o al dinero, porque el Señor Jesús enseñó que es la raíz de todos los males. Y en tercer lugar, nos decía, jóvenes, tengan cuidado con las polleras, que también empieza con P. Porque muchos hombres cayeron, siervos de Dios, cayeron por causa de alguna mujer. El hombre que era conforme al corazón de Dios, David, cayó con Betsabé.
Al hombre que fue más fuerte de todo el planeta, Sansón, cayó con Dalila. El hombre más sabio, Salomón, dice al final del libro que Salomón, por causa de sus mujeres, terminó abandonando a Jehová y adorando a otros dioses. Entonces, si cayeron estos, imagínense nosotros. Pero lo cierto es que los saduceos tenían amor al poder, amaban el poder, querían seguir siendo los líderes del pueblo. Versículo 5 en adelante, dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y aquí va de vuelta, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro vuelve a hacer lo que ya hizo en el discurso en el pórtico de Salomón. Cuando es interrogado acerca de este milagro, fíjense que él dice que en el nombre de quién fue hecho, de Jesucristo de Nazaret. Podría haber dicho que fue hecho en su nombre. Recuerdan que el domingo pasado hacíamos foco sobre cómo los apóstoles sacaron las luces que los alumbraban a ellos y las llevaron al Salvador, para que Él sea el único digno de la gloria, y ahora lo está volviendo a hacer. ¿Qué diferencia hay entre los saduceos y Pedro, no? Los saduceos amaban el poder, se vieron resentidos, como dice la Escritura, estaban amenazados en cierta forma, y vemos a un apóstol Pedro humilde, que lleva toda la gloria y toda respuesta va hacia la cruz de Cristo. Hermanos, esta actitud debemos tener nosotros. Ustedes saben que hoy muchos pastores que se dicen cristianos siguen actuando como los saduceos. ¿Saben qué? Aman el poder. Aman ser pastores. Aman ser los líderes de las iglesias. Y alguien podría decir, bueno, no hay ningún problema con que amen ese oficio que les ha sido asignado por Dios, porque 1 Timoteo 3 dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Es verdad. Pero cuando Pablo habla de que el que anhela obispado, buena obra desea, está hablando de un oficio, de un trabajo. Yo no me refiero a eso, me refiero a que muchos aman estar encumbrados. Y por eso, como decíamos el domingo pasado, muchos de ellos no se les puede llamar simplemente hermano. Perdón, yo soy apóstol. No me llames hermanos porque yo soy profeta. Yo soy anciano o pastor. Incluso muchos pastores no ven a la iglesia que pueda continuar sin ellos. Creen que son imprescindibles. Ustedes saben que en base a esto estuve pensando esta semana y también un poco consolando mi corazón. Cuando uno mira la iglesia local y también las iglesias en la ciudad, y recordaba la palabra que dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero en la primera parte dice: yo edificaré mi iglesia.
Déjeme decirle nuevamente que ninguno de nosotros, los que estamos aquí, somos imprescindibles para Dios. Y déjeme decirle a los hermanos que están escuchando este audio, que usted, con todo respeto y con todo amor, no es imprescindible para la obra del Señor. Sea pastor, sea misionero, sea anciano, o ocupe el cargo u oficio que esté ocupando. Muchos pastores, tristemente, si fueran tamizados con los requisitos de 1 Timoteo, se darían cuenta que no califican para ser pastores. Y solamente, hermanos, contados con una mano, con los dedos de una mano, serían los pastores honestos que le dirían a la iglesia: hermanos, quizás califiqué en el pasado, pero ahora no califico para ser un líder espiritual de ustedes. Voy a dar un paso al costado. ¿Y saben por qué digo que solo contados con los dedos de una mano harían esto? Porque todos los demás creen que son imprescindibles y aman el poder. Usted no lo vería a esos pastores limpiando los baños o barriendo, acomodando las sillas. Se han acostumbrado tanto a las luces del escenario que no encuentran otro lugar donde servir al Señor. Qué triste esta realidad, pero nosotros debemos velar para que en nuestra iglesia esto no suceda. Porque uno no tan solamente es responsable de lo que dice y hace, sino también de lo que deja hacer. Y esto tiene que ver con el sentido de pertenencia a la iglesia local. Si usted pertenece a una iglesia local, donde ve errores doctrinales serios, donde ve conductas pecaminosas que no son disciplinadas, donde la iglesia está yendo en un rumbo que parece más una empresa a que una iglesia, donde no se predica el evangelio, donde los pastores no están pastoreando las ovejas, sino que hacen cualquier otra cosa más que eso, usted es responsable también, hermano, hermana, de llamar la atención con todo el amor, con todo el respeto que se merecen nuestros líderes y tratar ese tema en cuestión. Como recién decía en el versículo 10, Pedro vuelve a ensalzar a Jesús y dice nuevamente: el cual Dios resucitó, y aclara que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y con su poder, este cojo fue sanado. Noten que el versículo 11 es impactante porque dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Aquellos religiosos que eran maestros de Israel, eran los edificadores del pueblo. Sin embargo, ellos fueron los que alentaron a la multitud a que pidiese que se les entregase a un asesino que era Barrabás y se crucificase al Señor de la vida, al autor de la vida. Dice: reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y noten lo que dice el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué trascendental este versículo, hermanos. Este versículo ha trascendido la historia desde el día que salió desde la boca de Pedro. Y en el día de hoy sigue teniendo el mismo poder en nuestros corazones y en el corazón del inconverso. En ningún otro hay salvación. Primer elemento del Evangelio: no hay salvación en otra persona que no sea en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay dos caminos, un camino ancho, podríamos llamar el camino a las obras, que es el que trata de combatir el apóstol Pablo en Efesios, donde aclara que la salvación no es por obras, no es por obras.
Usted no va a alcanzar el cielo a través de sus buenas obras. No por obras para que nadie se gloríe, dice el versículo. Y hay otro camino, un camino angosto, que es el de la fe en Jesucristo, como única condición para alcanzar la salvación del alma. Creer en el Señor Jesús, creer en su muerte expiatoria, sustitutiva de nuestros pecados, creer en su resurrección y creer en su promesa de su regreso. Fe en Jesucristo para alcanzar la salvación. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ustedes saben que MacArthur comenta estos versículos y hace una aclaración muy triste, a la cual todos vamos a estar de acuerdo. Dice el hermano, qué triste, en otras palabras, qué triste que al ser expuesto a una oportunidad de salvación, estos hombres, escuchando el Evangelio, cerraron su corazón. Esto era una oportunidad de arrepentimiento y de salvación para este grupo de sacerdotes y de saduceos. Ellos entendían a la perfección lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Sin embargo, noten que no se arrepintieron. No hubo un lamento, un llorar del alma por el pecado, por haber crucificado al Salvador, sino todo lo contrario. Dice que conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos? Porque es verdad, no podemos decir nada, hay una señal hecha que todo el pueblo vio y aquí está parado el hombre. 40 años estuvo postrado y ahora está aquí. ¿Quién puede decir algo en contra? Nadie. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Fíjense el plan de Satanás aquí. Vamos a amenazarles, vamos a amedrentarles, vamos a hacerle tener temor para que no hablen más a ningún hombre en el nombre de Jesucristo. Y el plan de Satanás, hermanos, no ha cambiado. Él sigue amedrentando a los verdaderamente salvos. Quizás en nuestra actualidad y en nuestro país no hay persecución del Evangelio. Pero déjeme decirle que en otros países sí. Donde si uno predica el nombre del Señor, mínimamente va preso, es torturado y quizás es llevado también en países más radicales, como los del Medio Oriente, a la muerte. Y ojo que no le van a inyectar un suero para que de a poquito vaya cerrando los ojos y muera. No, la horca. Si no es la horca, en países africanos hay videos de testimonios donde se los quema a los cristianos y son apedreados. Claro, parecería que a nosotros que estamos aquí en Argentina, en Santiago del Estero, estas cosas son muy lejanas. Pero ustedes saben que Satanás también de otras maneras va asustando el corazón de los cristianos para que no prediquen el verdadero evangelio y la sana doctrina. ¿Y saben cómo? A través de mensajes diciéndoles, mirá que si vos seguís predicando lo que predicás, la iglesia te va a rechazar, porque nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Vas a perder todas tus amistades si vos seguís creyendo y predicando la sana doctrina, todo el consejo de Dios.
¿Por qué no sos más inteligente? Y por amor a la unidad, quédate tranquilo, predicá solamente lo que escuchás aquí en la iglesia y no vengas con cosas raras que sí, están en la Biblia, pero nosotros no las creemos ni las hemos estudiado, entre comillas o entre paréntesis, porque entonces si la estudiaran la creerían. ¿No te das cuenta que vos que sos predicador ya no te van a invitar más a predicar? Hay muchos testimonios así. Verdaderamente Satanás es astuto y va tocando el corazón del hombre de muchas maneras, con el único objetivo es que no se predique el verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento, y que no se predique todo el consejo de Dios, se predique una parte. Y si se predica esa parte con fidelidad, ya es molesto. Vamos a diluirlo un poquito para que sea más atractivo al oído humano. Hermanos, que no caigamos en esa trampa. Vamos a ver en el transcurso de este capítulo cómo los creyentes no cayeron en esas amenazas. Verso 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Saben qué, hermanos? El verdadero evangelio, el evangelio del arrepentimiento y de la fe, y la sana doctrina, todo el consejo de Dios, en algún momento, por más que las tinieblas de este mundo intenten opacar o apagar, siempre termina brillando. Tal cual la luz del sol que va disipando la bruma de la mañana, la neblina de la mañana, y que llega un momento en el que el calor y la luz vencen a las tinieblas y el día brilla en todo su esplendor. Fíjense, hermanos, que estos eran hombres sencillos. Así lo calificaron estos religiosos. Y en la palabra de Dios quedó registrado. Dice el verso 13, viendo con el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y esto es un gran versículo para nosotros, que no gozamos de grandes títulos teológicos. En esa época era muy apreciable que el creyente judío haya sido instruido bajo los pies de algún famoso rabino. Tal fue el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Él fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Fue un hombre de renombre en su área donde él se movía antes de conocer al Señor Jesús. Era renombrado. Saulo de Tarso, un hombre capaz, un hombre instruido, que conocía de teología. Pero miren a estos, Pedro y Juan, hombres sencillos, sin letras y del vulgo. Llevaron a estos saduceos a maravillarse y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Saben qué, hermanos? El mundo también espera maravillarse de creyentes, no por sus títulos académicos, porque en el cielo no vale nada que yo sea abogado, médico, que sea profesor. Eso no tiene ninguna validez, o que sea un teólogo. El mundo
está la expectativa de ver el testimonio de los creyentes. Y cuando escuchen cómo usted habla y se comporta, ellos se van a maravillar y van a reconocer que usted pertenece a Cristo, que usted es diferente, que usted es diferente, que usted es cristiano, verdaderamente es cristiano. Por eso cuide su boca de lo que dice. ¿Cuántas veces me lamento personalmente después que terminé de decir algo y pienso y digo, no tendría que haberlo dicho? ¿Cuántas veces cometemos este error, no? El Señor domina nuestra lengua, que al decir de Santiago, ¿recuerdan cuando estudiamos Santiago? La lengua es un mal, enciende la llama, es una pequeña llama que enciende un gran fuego. Cuidado. Cuidado con nuestro actuar en la facultad, en la escuela, en el trabajo, en nuestra casa. Cuidado en el barrio. Tenemos que tener un buen testimonio por parte de nuestros vecinos. Ellos tienen que reconocernos como hijos de Dios, no por lo que cantamos o la música que escuchamos. Cuando yo era, me acuerdo, adolescente, me gustaba poner música cristiana fuerte para que los vecinos escuchen de Cristo. Pero eso, hermanos, no tiene el mismo poder que una vida, que un vecino cristiano y que vive como Cristo. Nuestro barrio debe conocer que somos cristianos por cómo somos. Hermanos, si debe impuestos, páguelos. Usted no puede estar defraudando al Estado y después decir que es cristiano. No podemos. Si tengo deudas con alguna otra persona, debemos pagarlas. Y quiero alentar a esto. Dice la Escritura que aquel que le debe algo a alguien se hace siervo del que le prestó. Muchos cristianos, y escucha este ejemplo tan gracioso, están colgados del cable. Le roban wifi al vecino. Bueno, pero el domingo van de corbata a la iglesia y predican el evangelio, tocan la guitarra, pero durante la semana le roban wifi al vecino. O descargan música de internet, y eso es piratería, es un delito. Iglesias se manejan de esa manera, hermano, fotocopian libros. Y eso es un delito. Son simples ejemplos que por ahí me parecen graciosos porque solemos caer en eso. Cuidemos, hermanos, nuestro testimonio. Es mucho más importante de lo que podamos decir. Estos eran hombres sencillos, volviendo a la Escritura, sin instrucción en teología, pero que trastornaron al mundo. Avanzamos y ya vamos terminando. Verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Noten que ante esta intimación, ante esta amenaza seria, era serio esto, hermanos, que les estaban haciendo los saduceos a Pedro y a Juan. ¿Qué respondieron ellos? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos estaban dejando sentado una actitud, un orden de vida que nosotros debemos imitar. Por un lado, complementando esto con Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, los creyentes, escuchen bien, tienen la obligación de obedecer y respetar la autoridad del gobierno. Y es muy triste ver creyentes que insultan al actual presidente a pesar
de los errores o aciertos que en su gobierno esté haciendo. Usted puede estar en desacuerdo, pero no puede llegar a insultar a alguien que Dios ha puesto sobre usted. Usted debe respetar. Y debe obedecer la autoridad. En nuestro caso y en nuestra actualidad debemos obedecer las leyes. Debemos obedecer los reglamentos de la ciudad, las leyes de vecindad. Debemos ser respetuosos ante esto, porque aparte de cometer un delito o una contravención y sufrir las consecuencias que viene a esto, estaremos deshonrando a Dios. Pero aquí viene una pregunta. En circunstancias donde los mandamientos o mandatos de la palabra de Dios, o mejor dicho, voy a reformular la pregunta. En circunstancias donde los líderes actuales y sus mandatos vayan en contra de la palabra de Dios, ¿a quién debemos obedecer? A Dios. Y ahora déjeme llevar esta pregunta general de la sociedad a la iglesia. ¿Esto es aplicable a la iglesia? Cuando un pastor, un anciano, un líder espiritual nos guía a algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿debo seguirlo? Qué pregunta, ¿eh? ¿Debo seguir al pastor que me dice que cambie la palabra pecado por errores? ¿Que cambie la palabra infierno por condenación? ¿Debo seguir el liderazgo de un hombre que nos lleva a hacer cualquier cosa menos lo que Dios manda como elemento esencial de la iglesia, que es predicar el evangelio, hacer discípulos y llevar el evangelio por todo el mundo? Cualquier cosa que esté fuera de esto, debemos ponerlo bajo tela de juicio y examinarlo a la luz de la Escritura. Miren lo que dijo Martín Lutero. No oponerse al error es aprobarlo. No defender la verdad es negarla. Cada vez que usted escuche que desde el púlpito se está enseñando un error y no es corregido, usted con su silencio lo está aprobando. Cada vez que la verdad de la palabra de Dios es tergiversada, suavizada o diluida y usted calla, usted está aprobando el error. Usted es cómplice de esa mala actitud. Miren lo que Spurgeon dijo acerca de esto. No puedo soportar la falsa doctrina, no importa que tan perfectamente organizada me la presenten. Un defensor de la sana doctrina, hermanos, no puede soportar que la iglesia comience a tomar forma de cualquier otro tipo de organización, de club social, de empresa, de lo que fuese, de centro de recreación, de centro para evolucionar al hombre, y no la naturaleza bíblica de la iglesia. Si usted la soporta, usted calla, usted admite, usted es cómplice. No, pero yo no estoy actuando como actúan ellos, pero usted es cómplice, porque usted tiene la obligación de ayudar a sus líderes a ver lo que la Escritura dice. Miren lo que dice un pastor contemporáneo nuestro, Steve Lawson. Dice, si desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Y si agradas a Dios, no tiene importancia a quién le desagrades. Qué verdad, ¿no? Lo voy a repetir porque es como un trabalenguas. Si desagradas a Dios, si Dios no está en agrado con nosotros, a quien le agrademos no tiene validez. No, pero a mi pastor yo le agrado. Bueno, pero a Dios no. ¿Qué importa si tu pastor está contento con vos y el que no está contento es Dios? Y dice la segunda parte de la frase,
Si agradas a Dios, no tiene importancia a quien desagrades. Hermanos, debemos buscar agradar a Dios. Y no importa si nos tachan de infamia como religioso, como legalista, como lo que fuere.